Nadie lo sabía, pero ese miércoles por la mañana salió de casa mucho antes del amanecer. El traje oscuro permaneció en el armario, el reloj caro quedó en el lavabo, y en lugar de perfume francés, utilizó desodorante común comprado en la farmacia de la esquina. El hombre que solía ser temido en las salas de juntas ahora vestía una gorra desgastada y conducía un auto de alquiler sin blindaje, con las ventanas ligeramente agrietadas y un olor a banco mohoso. Ese era un plan absurdo, pero necesario en su cabeza. Estaba convencido de que la mujer con la que había compartido su almohada durante más de 10 años estaba ocultando algo. No era solo la ausencia en la mirada, ni las cenas silenciosas o los compromisos pospuestos. Fue algo más profundo, una extraña sensación que crecía en su pecho cada vez que salía apresuradamente de casa y regresaba sintiéndose tan aliviada. Esa duda se convirtió en angustia, y la angustia en obsesión. Él no quería contratar a nadie, ni detective, ni guardia de seguridad. Necesitaba verlo con mis propios ojos. Era una cuestión de orgullo, y quizá también de miedo. En los últimos días había seguido sus pasos 3 veces. Aprendió a reconocer el patrón. Ella salía los martes y jueves por la tarde, siempre con una bolsa de supermercado y un abrigo viejo que no combinaba con nada de su guardarropa. Yo no iría al centro comercial ni a un restaurante. Entró en calles que él, aunque había vivido en la misma ciudad durante décadas, nunca se había molestado en visitar. Era como si viviera otra vida paralela. Y dolió, no por la traición en sí, ni siquiera sabía si era verdad, sino porque esa mujer, la única persona que parecía ver más allá de la posición y el dinero, ahora lo miraba como si no viera nada más. En el autobús 312, del que ni siquiera sabía que aún existía, la siguió en coche hasta un barrio que solo conocía por su nombre, de esos que suelen aparecer en las noticias por inundaciones o tiroteos. Aparcó a cierta distancia, observando desde lejos, con el corazón palpitante y una extraña irritación mezclada con curiosidad. No vio a ningún hombre, sin flores, besos escondidos ni moteles. Lo que vio fue a su esposa tocando a la puerta de una casa sencilla, con la pared descascarada y una cortina improvisada hecha con una sábana. Una señora con pañuelo en la cabeza lo abrió. Ella parecía enferma. La esposa entró, se quitó los zapatos y fue directamente a la cocina. Eso confundió todo. Se quedó allí durante casi 40 minutos, mirando la fachada de la casa, preguntándose qué diablos estaba pasando. Cuando ella se fue, no parecía culpable. Ella pareció aliviada, y en ese momento tenía más preguntas que respuestas. Fue durante el camino a casa, con la cabeza hirviendo, que todo empezó realmente a cambiar. Empezó a llover, y los limpiaparabrisas apenas podían contener las gruesas gotas que se acumulaban en la luneta trasera del coche de su mujer, al que seguía de lejos. Fue entonces cuando, por un segundo, el cristal empañado reveló algo, un dibujo. Desde la distancia parecía una mancha infantil hecha con un dedo, pero cuando se acercaba a la luz roja, sintió que se le encogía el estómago. Era una cara, su cara. No es una caricatura. Era exactamente como se veía en las fotos antiguas, pero con algo más. Sus ojos estaban caídos, como si pidiera ayuda. Y había una frase escrita debajo, casi borrada por la lluvia. Solo parece enojado. En realidad, está pidiendo ayuda a gritos. Se quedó congelado. Eso no era normal, y eso no lo pudo haber hecho la esposa. Pasó el resto del viaje con la garganta seca. La imagen de aquel dibujo no salía de su cabeza. Había algo demasiado íntimo en esas líneas. No era solo el rostro, sino la forma en la que lo retrataban, como si quien lo dibujó hubiera escaneado lo que había detrás de la apariencia, la ropa cara, la expresión dura. Eso era exactamente lo que sentía por dentro, pero nunca había podido decírselo a nadie.
ni siquiera para un terapeuta cuando lo intentó durante 3 sesiones, ni siquiera para su esposa, los días que ella le preguntaba si estaba bien y él respondía, normal. En el garaje de su casa, antes incluso de apagar el coche, preguntó, con la llave todavía puesta, «Ese dibujo, en la ventana trasera, ¿lo hiciste tú?» Ella dudó. Ella lo miró como si supiera que había llegado el momento de decir la verdad, pero todavía no estaba segura de si sería comprendida. «Es de niña», respondió ella, con un tono demasiado tranquilo para la tensión que había en el aire. Y luego entró en la casa sin mirar atrás. Esta respuesta solo sirvió para hacerlo sentir aún más incómodo. ¿Chica? ¿Qué chica? ¿Por qué alguien habría dibujado un retrato de él? Y lo que es más, ¿por qué estaría pegado al coche de su mujer? En los días siguientes no pudo trabajar normalmente. Seguí repasando mentalmente el recorrido por ese barrio, recordando la casa con la pared descascarada, la señora con la bufanda, la bolsa del supermercado, pero sobre todo por la mirada dibujada en el cristal. Empezó a buscar excusas para salir temprano, empezó a llevar una mochila en el maletero con ropa sencilla y empezó a conducir por la ciudad como una sombra, hasta que una tarde bochornosa aparcó cerca de la misma calle donde había estado su mujer y decidió caminar. Y fue entonces cuando vio algo que lo hizo detenerse en medio de la acera. Una escuela pública con una puerta de hierro oxidada y una pared agrietada. Tenía el mismo diseño, solo ahora en papel, pegado en la pared del recibidor, enmarcado con cinta adhesiva. La misma cara, el mismo título y un nombre garabateado en la esquina inferior, dibujo de Amara, clase 4B. Su corazón dio un vuelco cuando leyó Amara. Nunca había oído ese nombre. Se acercó lentamente sin llamar la atención de los estudiantes que pasaban apresurados. Sus manos temblaban al tocar el papel pegado con cinta adhesiva amarillenta. La habitación improvisada estaba al fondo del patio, pero la puerta estaba abierta como si esperara visitas. Entró con la cabeza gacha, mirando fijamente el suelo de cemento roto y oliendo la mezcla de olor a tiza y moho. Los escritorios eran viejos, algunos con patas torcidas, y en las paredes dibujos de colores brillantes del sol y de la familia luchaban contra el entorno gris. En la esquina, una pequeña mesa con botes de pintura seca y pinceles sueltos. No había ninguna cámara de seguridad, ni tampoco un supervisor cerca. Parecía una fortaleza protegida. Allí, en medio de ese espacio simple, su rostro se repetía en varias hojas de papel, cada una con sutiles diferencias. Más tristeza, más ira o más alivio. Pero siempre con la misma frase, solo parece enojado. En realidad, está pidiendo ayuda. Fue entonces cuando apareció una muchacha delgada con el pelo muy corto rizado en tirabuzones, una blusa demasiado vieja para una niña y los pantalones remendados en la rodilla. Ella lo miró con recelo, como si hubiera notado un intruso, pero sin gritar ni correr. Apenas habló, solo se acercó y, con un gesto tímido, levantó otro dibujo, mostrando el contorno de su pecho con el corazón marcado en rojo. Sus manos se cubrieron de un sudor frío. Por un instante vio no solo el talento, sino también el coraje de aquella pequeña niña para traducir sentimientos complejos en líneas sencillas. Recordó cómo evitaba sentir, cómo se guardaba todo para sí, y por primera vez en meses sintió ganas de llorar, no de enojo ni de frustración, sino de alivio, porque alguien lo había visto antes que él, alguien mucho más pequeño, mucho más invisible que él, había sentido el grito ahogado que vivía dentro del pecho del hombre poderoso. Él no sabía qué decir. Se quedó allí, con el dibujo en la mano y los ojos húmedos, mientras la muchacha caminaba tranquilamente de regreso al rincón de la habitación, donde una caja de cartón contenía más papeles doblados y lápices desgastados hasta el muñón. Se sentó en el suelo, cruzó las piernas y comenzó a dibujar de nuevo,
como si su presencia fuera un detalle más del entorno. Era una calma inquietante, como si ya estuviera acostumbrada a que adultos confundidos entraran y salieran de su vida. Quería preguntarle de dónde lo conocía, por qué lo dibujaba así, pero no pudo. Sentí que cualquier palabra sería insuficiente comparado con lo que significaba ese gesto. Luego se inclinó lentamente y simplemente preguntó, ¿me conoces? Ella no respondió. Simplemente levantó la vista por un segundo, miró hacia adentro y volvió a dibujar. Eso fue más poderoso que cualquier sí. Cuando salía de la escuela, encontró a una joven barriendo el patio. Preguntó por Amara y dijo que había visto sus dibujos. La empleada explicó que Amara vivía con su abuela, quien estaba enferma y ya casi no salía de casa. Dijo que la niña era tranquila, pero muy observadora, que nadie entendía cómo lograba capturar tanto de la gente, pero que sus dibujos lo decían todo. Al oír eso, empezó a sentirse pequeño, no por el tamaño de la niña, sino porque había hecho con un trozo de papel lo que ningún amigo, terapeuta o familiar había hecho en años, mostrar quién era realmente. Antes de salir, preguntó la dirección de la casa. La mujer dudó, pero él le mostró el dibujo y le dijo que solo quería darle las gracias. Finalmente cedió. Él escribió en un trozo de papel, Rua da Esperanza, número 86, y dijo, es ahí mismo, ten cuidado, la calle está llena de baches y se asusta fácilmente con la gente que habla alto. Caminó hasta la calle da Esperanza, donde casi no había esperanza. El suelo era un auténtico agujero, las aceras estaban rotas y el olor a aguas residuales en el aire parecía quedarse pegado en las fosas nasales. Las casas estaban apiñadas unas de otras, casi todas con barandillas torcidas, puertas de hierro improvisadas y tendederos que cruzaban la calle como si fueran parte del cableado. Al llegar al número 86, se detuvo frente a una puerta de madera cubierta de marcas de termitas. Había una silla de plástico apoyada contra la pared y una planta seca en una maceta rota. Él respiró profundamente. Llamó 2 veces. Una débil voz respondió desde dentro. Era la abuela. Ella tosió mucho, habló en voz baja y pareció sorprendida por la visita. Se presentó únicamente como un amigo de la escuela. Dijo que conoció a Amara y sus dibujos. La señora permaneció en silencio durante unos segundos. Entonces sonrió levemente y dijo, «Así que ella realmente te dibujó, ¿eh?» Esa frase lo destrozó. ¿Qué quieres decir con de verdad? Era como si aquella mujer supiera algo que ni siquiera él entendía todavía. Entró lentamente, con cuidado de no tropezar con las alfombras gastadas. La casa era sencilla, pero limpia. Había fotos antiguas en la pared y un ventilador ruidoso girando lentamente en la habitación. Amara apareció en el pasillo, lápiz en mano y mirada fija. La abuela le pidió que trajera los nuevos dibujos. Ella obedeció sin decir nada y minutos después regresó con un fajo de papeles. Doblado, se sentó en el sofá hundido y comenzó a mirar. Había varias caras de personas. Una mujer llorando con las manos en la cara, un niño pequeño agarrando una mochila agujereada, una maestra sonriendo con la comisura de la boca. Todo con subtítulos, todos con sentimientos que dolían porque eran tan reales. Y allí en el medio, una vez más, su rostro. Pero en este dibujo, la boca estaba entreabierta y en la esquina inferior decía, «Creo que quiere hablar, pero no sabe cómo». Se quedó en silencio durante un largo rato, mirando aquel dibujo. No era solo un retrato, era casi un espejo de adentro hacia afuera. Si hubiera visto eso hace semanas, habría pensado que era una tontería. Pero ahora, después de todo, era imposible no reconocerse allí. La abuela dijo que Amara dibujaba desde pequeña y que lo hacía casi como una forma de sobrevivir. Cuando algo le apretaba el pecho, tomaba papel y dibujaba hasta poder respirar mejor.
Dijo que la niña no hablaba mucho, pero observaba todo. Y cuando encontraba a alguien cargando algo pesado, como ella lo llamaba, aparecía en los dibujos. Ella percibe las cosas antes de que los adultos hablen, y cuando no las perciben, dibuja de todos modos, explicó la mujer en voz baja y con una mano frágil en el regazo. Él no sabía qué responder, porque de alguna manera ese niño había hecho por él lo que él mismo no tuvo el coraje de hacer por sí mismo. Antes de irse, preguntó qué necesitaban. La abuela dijo que la situación no era fácil, pero que nunca les faltaba comida. El problema era el tratamiento. Había dejado de recoger sus medicamentos porque el autobús ya no pasaba por la calle y caminar se estaba volviendo imposible. No prometió nada en ese momento, solo dije que volvería, y realmente regresó. Al día siguiente tomó una canasta de comida, luego hizo que un médico visitara la casa y ordenó que arreglaran el techo que goteaba. Pero nada de esto fue por caridad. Fue porque, de alguna manera, sentí que estaba pagando una deuda emocional que ni siquiera sabía que existía. La esposa, que al principio desconfiaba de todo, después comprendió. Cuando le contó que conoció a Amara y los dibujos, ella simplemente respondió: «Intenté mostrarte esto, pero solo lo viste cuando ella te dibujó». Fue en ese momento cuando se dio cuenta. Tal vez el problema nunca fue su esposa. Tal vez el problema era él y lo que se negaba a ver. El cambio fue sutil, pero real. Por primera vez en años, comenzó a despertar con un propósito que no involucraba contratos ni reuniones. Pasé algunas mañanas llevando pinturas y cuadernos de dibujo a la escuela de Amara. El director, desconfiado al principio, se suavizó con el tiempo. Nunca reveló quién era ni que tenía más dinero que todos los habitantes del barrio juntos. Se presentó como alguien que admiraba los dibujos de un estudiante y quería ayudar. Poco a poco se convirtió en una figura conocida allí. Los niños comenzaron a saludarlo con gestos. Los vecinos le ofrecieron café en vasos desechables y él aceptó, como si estuviera recuperando una parte de sí mismo que había perdido años atrás, en alguna fría sala de conferencias donde nadie le preguntaba si estaba bien, solo si había cerrado el trato. En casa, el silencio con su esposa fue reemplazado por conversaciones cortas, luego largas. Un día, él le preguntó por qué nunca le había hablado de Amara. Ella respondió con sinceridad: «Porque sabía que no me escucharías hasta que estuvieras lista, y no podía obligarte a sentir lo que aún negabas». Eso dolió más que cualquier pelea, pero dolió en el buen sentido, como despertar después de un sueño profundo y empezar a ver las cosas con claridad. Empezó a ver a su esposa bajo una luz diferente, no como alguien que lo engañó, sino como alguien que insistió en amar a pesar de la distancia. Y lo cierto es que si no fuera por ella, jamás habría conocido a la chica que lo vio por completo sin intercambiar jamás una palabra. La muchacha que, con un sencillo dibujo, desarmó años de frialdad y le hizo verse verdaderamente a sí mismo, quizás por primera vez en su vida. Un día, Amara lo estaba esperando en la puerta de la escuela con un sobre en sus manos. Él no dijo nada. Simplemente lo entregó y volvió adentro. Dentro del sobre había un único dibujo, diferente a los demás. Era él, otra vez, pero sonriendo. Por primera vez, sonriendo de verdad. Al fondo, una pequeña figura sosteniendo su mano. El título, escrito con una letra infantil y torcida, decía: «Ahora tiene un lugar al que regresar». Sintió un nudo en la garganta tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared de la escuela para no caerse. Eso no era solo un trozo de papel, fue una respuesta, un reconocimiento silencioso de que estaba cambiando, incluso sin saber cómo. Esa fue la manera que Amara tenía de decir: «Te volví a ver, y ahora eres diferente». Fue en ese momento cuando comprendió que la niña no estaba dibujando lo que la gente parecía ser,
sino lo que la gente quería ser, pero le daba miedo. A partir de ese momento, ya no pudo mirar el mundo de la misma manera. Empezó a prestar atención a las expresiones de la gente en el ascensor, a los ojos cansados de los guardias de seguridad del edificio, al silencio de la secretaria que siempre llegaba antes que todos. Empezó a ver detalles y se encontró imaginando cómo los dibujaría Amara. A la muchacha del café de la esquina, por ejemplo, la imaginó con un corazón rojo cubierto de pintura y al dueño del kiosco con la cabeza llena de signos de interrogación. Era como si hubiera heredado su mirada, una mirada sin juicio, solo curiosidad, y esa mirada comenzó a cambiar sus actitudes. Dejó de gritar por teléfono, de interrumpir a los demás en las reuniones y de pensar que todo debía resolverse con rapidez y contundencia. Empezó a escuchar, y más que eso, empezó a escuchar realmente. Meses después, Amara apareció frente a su edificio acompañada de su abuela, quien ya caminaba mejor gracias al tratamiento que ahora se realizaba en casa. Llevaba un cuaderno de tapa dura envuelto en plástico de supermercado. Subieron juntos a la terraza del edificio, el único lugar donde se sentía cómodo en su propia casa. Se sentaron en el suelo de cemento, con vistas a la ciudad y al fuerte viento. Amara abrió el cuaderno. Habían docenas de caras, personas que nunca había visto antes, pero que le parecían familiares. Gente triste, gente que ríe con los ojos, gente que esconde su dolor con una sonrisa. Y ahí al final, el último dibujo. Un árbol, enorme, con raíces profundas y un corazón dentro del tronco. Señaló el dibujo y por primera vez dijo algo que jamás olvidaría. La raíz eres tú, las hojas son las personas a las que ayudas, incluso cuando no te das cuenta. Fue en ese momento que comprendió todo. Ya no importaba quién había sido, el hombre duro, cerrado y arrogante, el que desconfiaba de su propia esposa y pensaba que el mundo giraba en torno a sus negocios. Lo que importaba era qué haría con ello ahora. La muchacha le había devuelto algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Identidad. No el que está en los documentos, sino el que se reconoce en el espejo interno. Nunca pidió ser visto, pero tampoco supo mostrarse. Y ahora, silenciosa y honestamente, alguien lo había hecho por él. Por primera vez sintió que no tenía que demostrar nada, ni ser fuerte todo el tiempo, ni ocultar el dolor. Bastaba con estar presente, y eso es lo que decidió hacer a partir de entonces. Ser alguien que escucha, que ve y que realmente mira hacia atrás. Después de aquel día en la terraza, empezó a llevar el cuaderno de Amara a todas partes. No como un trofeo, sino como un recordatorio. De quién era y de quién quería seguir siendo. A veces, durante largas reuniones, los abría discretamente y miraba las caras dibujadas, tratando de recordar que detrás de cada número había alguien como él, roto, asustado, cansado, pero intentándolo. Ya no se trataba de él, se trataba de aprender a ver lo que nadie quería ver. Con el tiempo, comenzó a financiar clases de arte para otros niños de la escuela, pero siempre pidió que no se publicara su nombre. No quería aplausos, solo quería devolverlo. Ser parte de un ciclo que tenía menos gritos y más escuchas, menos juicio y más presencia. Un día, en una de estas visitas a la escuela, encontró a Amara sentada sola en el patio, dibujando en el suelo con tizas de colores. Era la cara de la abuela, pero a diferencia de los otros dibujos, este tenía líneas claras, como si el miedo hubiera abandonado sus manos. Se sentó a su lado, sin decir nada. Ambos permanecieron allí durante largos minutos en silencio, observando cómo el dibujo tomaba forma. Y entonces ella habló, casi susurrando: «Ya no siente dolor. Le trajiste calma». Sintió un escalofrío, no porque creyera en la magia, sino porque entendía con total claridad lo que significaba. No se trataba de curarse con dinero,
Se trataba de presentarse, estar, ser testigo, y en ese momento comprendió que su esposa había estado haciendo en silencio durante tanto tiempo era precisamente eso, estar donde la necesitaban, incluso cuando no recibía ningún agradecimiento por ello. Poco a poco, incluso los empleados de la empresa empezaron a notar que algo había cambiado. El hombre que antes caminaba por los pasillos sin mirar a nadie, ahora preguntaba si la gente estaba bien, escuchaba genuinamente e incluso sonreía con los ojos. No fue un esfuerzo forzado, fue como si finalmente estuviera presente en su propio cuerpo. Un día, la recepcionista, que nunca le había dirigido la palabra más allá de «buenos días», le entregó una nota escrita a mano. «Gracias por preguntar cómo estoy. Nadie ha hecho eso nunca aquí». Guardó esa nota en su billetera, junto al primer dibujo de Amara, como recordatorio de que la presencia se construye con pequeños gestos. La transformación estaba sucediendo sin que él lo planeara. Fue como si hubiera descubierto un nuevo lenguaje, y ese lenguaje estaba hecho de escucha, silencio y verdad. Una tarde, mientras regresaba a casa en el metro, sí, ahora tomaba el metro de vez en cuando, vio a una niña con uniforme escolar dibujando en su cuaderno de matemáticas. Se acercó, le pidió permiso y le preguntó qué estaba dibujando. Ella lo demostró. Era un hombre vendiendo palomitas de maíz, con ojos tristes. «Él sonríe, pero está cansado», dijo la niña. Él le devolvió la sonrisa, conmovido. Se dio cuenta de que tal vez existían otros Amaras por ahí, que traducían el mundo de la forma más pura posible, con líneas, colores y frases que perforaban la armadura de los adultos. Y por primera vez sintió que era parte de ese mundo, no como millonario, ni empresario, ni jefe, pero como alguien que ha aprendido a ver. Y más aún, como alguien que ha sido visto. Pasó el tiempo y la salud de la abuela de Amara comenzó a deteriorarse. Se enteró de ello por uno de los profesores de la escuela y fue allí ese mismo día. Encontró a Amara sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su abuela y dibujando con la otra. La habitación estaba en silencio, con una vieja radio tocando música instrumental a bajo volumen. Ella no estaba llorando, pero las líneas del dibujo eran más oscuras, más pesadas. Fue como si se estuviera despidiendo con el lápiz. Él no dijo nada, simplemente se sentó en el suelo junto a ellos, esperando a que ella terminara. Después de unos minutos, le entregó el papel. Era la cara de la abuela, sonriente, con la leyenda: «Se va, pero sin miedo». Tragó saliva con fuerza, eso lo dijo todo. No hubo drama, no hubo gritos, solo la verdad, solo amor. Tras el fallecimiento de su abuela, se mantuvo cerca, respetando el tiempo de Amara. Él no invadió, no ofreció nada más que su presencia. Él le trajo fruta y le preguntó si quería dibujar. A veces ella decía que sí. Otros simplemente menearon la cabeza. Un día, ella pidió ir a su edificio. Cuando llegaron, ella no quería subir. Él solo pidió: «Siéntate en la acera de enfrente». Y allí estaba, mirando la fachada, como si estuviera tratando de comprender cómo era su vida antes de todo. Cuando él le preguntó qué estaba pensando, ella respondió: «Me gustaría saber cómo era todo aquí antes de conocerme». Él se quedó en silencio, porque sabía exactamente cómo era, sin color, sin forma, solo sombra. Y en ese momento comprendió que no solo lo había diseñado, sino que lo había reconstruido. Esa misma semana, hizo algo que nunca imaginó que haría. Quitó de la pared de la oficina el certificado enmarcado de la escuela de negocios del que estaba tan orgulloso y lo reemplazó con uno de los primeros dibujos de Amara, aquel con los ojos caídos y la leyenda: «Solo parece enojado. En realidad está llorando por ayuda». A algunos colegas les pareció extraño, otros estaban perturbados, pero ya no estaba intentando complacer a nadie.
Fue un recordatorio de dónde había comenzado su cambio, un retrato que mostraba lo que nadie se atrevía a señalar, hasta que una niña de 10 años, con un lápiz prestado y papel usado, lo dijo todo sin usar una sola palabra. Era un símbolo de la verdad, y ahora la verdad era algo que se esforzaba por cultivar en cada entorno por el que pasaba. Un domingo lluvioso, Amara apareció con una bolsa de plástico y dijo que necesitaba mostrar algo importante. Dentro de la bolsa había una docena de dibujos nuevos, todos representando momentos que habían compartido. La terraza, el metro, la escuela, su primera visita a su casa. Cada uno tenía un título breve pero significativo. El último dibujo fue diferente. Lo mostraba con su esposa, sentados en un banco del parque, con Amara en el medio. Los tres se rieron. El título decía: «La familia también es quien nos ve cuando estamos perdidos». No pudo contener las lágrimas. No ese grito contenido de alguien que se contiene, pero un grito abierto, honesto, que salió de lo más profundo. No era tristeza. Fue como si ese papel hubiera abierto un espacio antiguo dentro de él, un espacio olvidado, donde aún existía la ternura. Esa noche, él y su esposa hablaron durante horas, sin celulares, sin distracciones, sin voces altas, solo habla. Dijo que conoció a Amara por casualidad, durante una campaña comunitaria de la empresa que él mismo había autorizado sin prestarle atención. Dijo que vio a la niña sentada sola, dibujando en un rincón, y algo en ella lo conmovió. Comenzó a visitarla poco a poco, tomando lo que podía, sin esperar nada a cambio. Sentí que ella veía a las personas de manera diferente, dijo. Escuchó en silencio, sintiendo una mezcla de gratitud y arrepentimiento. Me llevó mucho tiempo comprender el valor de eso, pero ahora, con todo lo que habían pasado, era como si la vida hubiera encontrado una manera de juntar las piezas que habían estado sueltas durante años. Por primera vez sintió que realmente tenía un compañero. Los días pasaban y los dibujos seguían llegando. Amara no se detuvo. Era como si cada nueva fase de su vida exigiera una nueva imagen, una nueva traducción en colores y líneas. Un día le regaló un dibujo donde aparecía mayor, con el pelo gris y un libro en su regazo. Alrededor había varios niños sentados y escuchando. El título decía: «Ahora cuenta historias en lugar de guardárselo todo». Eso realmente me conmovió. Él entendió el mensaje. Era hora de compartir. No se trata de números, inversiones ni estrategias, pero sobre lo que había vivido, sobre lo mucho que perdemos cuando no sabemos mostrarnos, sobre cómo el silencio puede ser ruidoso y cómo ser visto, realmente visto, puede cambiarlo todo. Comenzó a escribir lentamente algunas notas. Tal vez algún día, pensó, se convertiría en un libro, pero por ahora fue suficiente con permanecer presente, y siguen siendo dibujados. Un sábado por la mañana, mientras tomaban café juntos, él, su mujer y Amara, la niña le preguntó algo que lo tomó por sorpresa. «¿Por qué no me dibujas tan bien?». Por un momento se rió desconcertado. Nunca había sostenido un lápiz de color sin un propósito, pero ella insistió y le entregó una hoja de papel en blanco y un puñado de crayones. «Dibuja lo que sientes cuando me ves». La sábana permaneció delante de él durante casi una hora. La mano temblaba, las líneas estaban torcidas y el dibujo parecía hecho por un niño pequeño. Pero cuando terminó, miró y vio algo auténtico, un círculo ligeramente torcido con un punto rojo en el centro, del que emanaban líneas de colores hacia afuera. No había rostro ni título, pero había cariño. Cuando se lo mostró a Amara, ella sonrió con los ojos y dijo: «Está todo ahí». Eso permaneció en su cabeza todo el día. El simple gesto, la inversión de roles. Por primera vez, intentó expresar algo que no podía nombrar, tal como lo hacía ella, solo que de forma mucho más natural.
Se dio cuenta de que Amara no era solo una chica talentosa, era una presencia poco común, alguien que ofrecía un espejo sin costo alguno, un puente entre lo que la gente muestra y lo que realmente siente. Y lo más importante, alguien que nos acogió sin pedir explicaciones. Fue ese día que comprendió lo que quería hacer con el resto de su vida. No se trataba de iniciar más negocios, ampliar activos o aparecer en las portadas de revistas. Se trataba de multiplicar eso, crear espacios donde niños como Amara puedan seguir dibujando el mundo y, con suerte, ayudar a otros adultos a verse reflejados en el papel. Unos meses después, con la ayuda de su esposa y la escuela, organizó una pequeña exposición de dibujos infantiles en un centro comunitario del barrio. Nada de extravagancias, paredes blancas prestadas, caballetes de madera sencillos, pastel y zumo como merienda. Pero el lugar estaba lleno. Padres, profesores, vecinos, niños y hasta transeúntes curiosos se acercaron para ver lo que habían hecho los pequeños artistas. En el centro de la sala, una pared entera está llena de obras de Amara, y entre ellos, el primer dibujo que pegó en el coche de su mujer, el que empezó todo. No quería dar un discurso ni que lo llamaran patrocinador. Se quedó parado en la esquina, observando las reacciones de la gente. Algunos sonrieron, otros lloraron, y allí, viéndolo todo desde lejos, comprendió de una vez por todas: no era él quien le había dado algo a aquella chica. Ella era quien le había devuelto todo lo que había perdido. Después de la exposición, algo cambió definitivamente. La historia de los dibujos comenzó a difundirse discretamente. Algunas madres comenzaron a buscar la escuela, diciendo que a sus hijos también les gustaba dibujar. Pidieron ayuda, espacio, orientación, y sin darnos cuenta la sala improvisada se convirtió en un taller infantil comunitario. Ayudó tanto como pudo, pero nunca puso su nombre en nada. Dijo que lo importante es lo que allí nació, no quién lo financió. Y cuando alguien le preguntó por qué estaba tan involucrado, dio la misma respuesta: porque un día, un niño me vio cuando yo era invisible, incluso para mí mismo. Y esa frase tan simple como era, comenzó a abrir puertas. Puertas dentro de otras personas, porque en el fondo todos llevamos una parte de nosotros que solo quiere ser vista de verdad, y rara vez encontramos a alguien que sepa cómo hacerlo. Con el tiempo, Amara creció y sus rasgos cambiaron. Todavía estaban llenas de sentimiento, pero ahora estaban acompañadas de palabras más maduras. Ella escribió textos cortos en los márgenes de sus dibujos, observaciones sobre lo que notaba en las personas. Una vez dibujó a un hombre con los hombros encorvados y escribió junto a él: cree que es una carga, pero nadie le ha dicho nunca que pueda descansar. Lo leyó con lágrimas en los ojos. Ya había escuchado consejos de entrenadores, terapeutas y empresarios de renombre, pero nada tuvo el peso, la honestidad y el poder de esa frase. Eso fue todo. Eso es lo que le faltaba al mundo. Personas que suavemente dirían que no necesita ser fuerte todo el tiempo, que está bien romperse de vez en cuando. Y fue ese día cuando decidió: ese mensaje tenía que llegar más lejos. Creó un proyecto, todavía sin nombre, pero con un objetivo muy claro: difundir los dibujos y frases de Amara a otros espacios. Comenzaron con murales en escuelas públicas, luego en centros de recepción y salas de espera de hospitales. No quería convertir a la niña en una celebridad, ni tampoco convertir el arte en un producto. Él solo quería que otras personas sintieran lo que él sentía: el shock, el alivio, el reencuentro. Con su permiso, reprodujeron los dibujos en paneles de colores y los instalaron en las paredes de lugares olvidados. Con cada nuevo mural, más personas se emocionaban y, sin quererlo, Amara se convirtió en el símbolo de algo que él mismo aún no podía nombrar:
una especie de esperanza cruda y libre de fantasía, una esperanza hecha de ojos a ojos y papel garabateado. Fue en una mañana nublada, al regresar de uno de esos murales recién inaugurados, que se dio cuenta de algo simple, pero profundo. Toda su vida había perseguido prestigio, reconocimiento, respeto, pero nunca se había preguntado si era amado. Y lo peor, nunca se permitió amar de la manera más sencilla. Sabía cerrar contratos millonarios, pero no sabía consolar a alguien que lloraba. Sabía dar discursos ante cientos de personas, pero dudaba ante un abrazo sincero. Con Amara aprendió en silencio. Ella nunca le dijo qué hacer, nunca le exigió una transformación. Simplemente demostró, con la calma de quien sabe más de lo que aparenta, que es posible reconstruir sin fanfarrias, y aprendió, un gesto a la vez, como quien vuelve a aprender a caminar después de años de no hacerlo. Esa misma semana, la esposa preparó una cena sencilla. No hubo fecha conmemorativa, ni invitados. Eran solo ellos dos. Comieron en silencio, pero no el silencio incómodo de antes. Era un silencio lleno de presencia. Cuando ella tomó su mano, él sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: seguridad. No porque tenga el control, sino porque finalmente no tengo que fingir. Él simplemente dijo: gracias por no rendirte conmigo. Y ella respondió: no me rendí, solo esperé a que te encontraras a ti mismo. Ellos no lloraron. Ellos simplemente sonrieron, porque sabían que aunque habían perdido el rumbo por un tiempo, ahora estaban en el mismo camino. Y todo, pensó, empezó con un dibujo borroso en la ventanilla de un coche en un día lluvioso. Unos días después, Amara apareció con un nuevo dibujo en sus manos, pero esta vez parecía vacilante. No dijo nada, simplemente entregó el papel y esperó. Era un retrato de una mujer sentada en el borde de la cama, con las manos en el rostro y una mirada que mezclaba cansancio y ternura. En el epígrafe escribió: ella también tenía miedo de perderte. Era la esposa. Lo reconoció de inmediato, y el golpe llegó de forma diferente esta vez. No se trataba de él, se trataba de ella, sobre todo lo que ella llevaba en silencio mientras él se encerraba en sí mismo, sobre todas las veces que ella extendió la mano y él giró la cara. La imagen decía más de lo que se hubiera podido decir en 1000 discusiones. En ese momento se dio cuenta de que no bastaba con cambiar por dentro. Era necesario reconocerlo. Pide perdón sin palabras difíciles, y eso fue lo que hizo. Esa noche se sentó junto a su esposa en el sofá y le entregó el dibujo. No intentó explicarlo. Él simplemente la dejó mirar. Ella sostuvo el papel suavemente. Pasó los dedos sobre las líneas y luego, con lágrimas en los ojos, apoyó la cabeza en su hombro. Se quedaron así por un tiempo. No hay prisa, como si ese gesto borrara todos los ruidos que habían venido antes. A partir de entonces, comenzó a dedicarse no solo a Amara, sino también a su propia casa. Dejó de tratar a su esposa como una actriz secundaria y comenzó a verla como una cómplice. Una mujer que vio lo que estaba mal antes que nadie, pero eligió el silencio porque sabía que gritar no ayudaría. Y ahora, finalmente, escuchó. Y escuchar, en ese hogar, se convirtió en un puente. Un día, la escuela de Amara organizó una pequeña ceremonia de fin de año. Fue sencillo, con presentaciones, carteles coloridos y pastel de maíz. Pero ese día ocurrió algo inesperado. La directora, conmovida, tomó el micrófono y dijo que quería agradecer especialmente a una alumna que, aún sin decir casi nada, enseñó más que muchos adultos. Llamó a Amara al escenario, quien subió con la cabeza gacha, sosteniendo un dibujo. A su lado, la directora se disculpó y leyó en voz alta el texto que estaba debajo. Hay gente que cambia el mundo sin hacer ruido, con solo mirar atentamente. La sala quedó en silencio. Conmovido, observaba de pie,
con las manos en el pecho. Nadie allí sabía que esa frase describía perfectamente a la chica que había reescrito su historia. Cuando bajó del escenario, corrió hacia él y le entregó el dibujo. Era la escuela, con todos los estudiantes alrededor, y en la esquina, un hombre con la corbata torcida y una sonrisa discreta. El pie de foto decía: pensó que venía a observar, pero vino a aprender. Eso cerró un ciclo. Ya no necesitaba pruebas ni validación. Sabía que había cambiado. Y más que eso, sabía que había sido transformada por alguien a quien nadie podía ver, pero que lo veía todo. Regresó a casa con el corazón lleno, pero también con una nueva responsabilidad sobre el pecho. No podía dejar que esa historia quedara solo entre ellos. Necesitaba encontrar una manera de expandir el alcance de esta sabiduría silenciosa que provenía de los dibujos y entre líneas de una chica que nunca pedía nada a cambio. Inspirado por todo lo vivido, comenzó a registrar su viaje con Amara en notas diarias. No quería escribir un libro de autoayuda ni promocionarse. Solo quería dejar un recuerdo concreto para quien un día se sintió como él se sintió, invisible, endurecido, perdido en sí mismo. Poco a poco, lo que eran solo páginas sueltas se convirtieron en el borrador de un libro. El título surgió de forma natural: Dibujos de aquellos de quienes nunca se ha oído hablar. Se lo mostró a Amara antes de mostrárselo a nadie más. Ella leyó en silencio, sus dedos recorriendo las páginas como si tocara una historia viva. Cuando terminó, lo miró y dijo: está bien, pero aún faltan dibujos. Y así fue como decidieron publicar el libro juntos. Su texto, ilustraciones de ella, verdad de ambos. El lanzamiento fue en un pequeño auditorio, sin prensa, sin focos, solo amigos, profesores, vecinos y algunos niños de la escuela. Dijo poco. Amara no dijo nada. Pero los dibujos estaban allí, enmarcados en las paredes, y cada uno decía más que cualquier discurso. La gente lloraba en silencio mientras leían los subtítulos. Un hombre de traje, a quien reconoció como un antiguo colega, se le acercó y le dijo: nunca pensé que fueras ese tipo. Y él respondió sin orgullo ni vanidad: yo tampoco lo sabía. El libro no se convirtió en un bestseller ni se volvió viral, pero llegó a donde necesitaba llegar, en manos y corazones que entendieron el valor de ser verdaderamente vistos. Y eso para él fue más que suficiente. Después del lanzamiento, la vida continuó a un ritmo más lento, pero mucho más significativo. Continuó involucrado con la escuela, con los murales y con pequeños proyectos sociales que no requerían publicidad, solo presencia. Amara creció rápido. Ya hablaba más, reía con facilidad y empezaba a enseñar a otros niños a dibujar lo que sentían. La observaba como quien observa un árbol crecer a partir de una semilla plantada descuidadamente, porque en el fondo ella era la raíz de todo. Un día, mientras caminaba con ella por una feria callejera, se detuvo frente a un hombre que vendía juguetes de madera y le preguntó: ¿puedes ver cómo es por dentro? Él dijo que no, y ella respondió: entonces intenta imaginar qué dibujaría si fuera yo. Él sonrió, no porque supiera la respuesta, sino porque finalmente supe cómo hacer la pregunta correcta. Ya no se trataba de culpar ni de arreglar nada. Se trataba de estar allí, entero. Ya no necesitaba el escudo de tener siempre la razón, ni la armadura de no vacilar nunca. Había aprendido a ser vulnerable con un niño que nunca exigía nada, solo lo demostraba. Un día, durante una reunión con un grupo de niños en la escuela, le pidieron que hablara. Respiró hondo, cogió uno de los dibujos de Amara y dijo: si no te escuchan, dibuja. Si no te creen, dibuja. Porque a veces el mundo solo aprende cuando mostramos con dibujos lo que se niega a oír con palabras. Los niños aplaudieron, no por formalidad, sino porque comprendieron, y en los ojos de Amara
De pie al fondo de la sala, vio lo que más importaba. Ella estaba orgullosa. La idea de crear un instituto surgió casi por accidente. Fue en una conversación con un educador de la periferia quien dijo: «Estos niños solo necesitan una oportunidad para demostrar que sienten». Tuvo esa frase martilleándole la cabeza durante semanas. Habló con su esposa, con profesores y con gente de la comunidad. Quería crear un espacio que uniera arte, escucha y cuidado, no como un favor, sino como un derecho, y el nombre ya estaba decidido desde el principio: Instituto Amara. La niña, al saber esto, se quedó sin palabras por unos segundos. Luego sonrió y dijo: «Habrá muchos lápices de colores, ¿verdad?». Él se rió, y él prometió que lo haría. Más que lápices de colores, habría escucha, aceptación y la certeza de que, allí dentro, nadie sería tratado como invisible. El instituto fue creciendo poco a poco. No hay prisa. Comenzó en una casa alquilada y luego recibió el apoyo de personas que nunca imaginó que aceptarían ayudarlo. Empresarios, exalumnos del colegio, madres de familia de la comunidad. No por caridad, sino porque entendieron el valor de ser vistos, escuchados, sentidos. Amara, siendo muy joven, se convirtió en una especie de símbolo viviente del proyecto, pero nunca le gustó ser el centro de atención. Seguí dibujando de la misma manera, sentada en el suelo, cerca de la ventana, con la luz natural, incidiendo sobre el papel. Y él todavía estaba presente, no como un jefe, sino como alguien dispuesto a aprender de cada niño que llegaba allí. Sabía que nunca terminaría de reconstruirse, pero todo está bien, porque ahora entendí que crecer no se trata de ser más, sino de permitirme sentir y dejar que los demás también sientan. Un día, mientras organizaba un círculo de conversación con niños nuevos en el instituto, una niña levantó la mano y preguntó: «¿Sigues triste, incluso después de en todo esto?». Pensó unos segundos antes de responder. Dije que sí, que todavía sentía tristeza, miedo, inseguridad. La diferencia es que ahora ya no fingió que no lo sentía, y que había aprendido de una muchacha de ojos atentos y manos manchadas de tinta, que el dolor también se podía dibujar y que, a veces, era ese dibujo el que salvaba. La niña sonrió y respondió: «Entonces también dibujaré mi tristeza». Eso permaneció con él por el resto del día, porque eso era exactamente lo que quería que fuera el instituto, un lugar donde incluso la tristeza tuviera espacio para ser escrita y mirada con respeto. Amara, al oír eso, dibujó un nuevo mural. Era un niño, sostenía una hoja de papel en blanco. A su alrededor, los adultos observaban atentamente. El título decía: «Por fin quieren escuchar». No pudo contener su emoción cuando lo vio. Era un retrato de lo que habían construido juntos. Un lugar donde escuchar valía más que la respuesta, donde las líneas torcidas contaban historias completas, donde nadie necesitaba demostrar nada para ser bienvenido. Más que un centro de arte, el instituto se había convertido en un símbolo de reconexión con otros, con el dolor, con la humanidad misma, y supo con absoluta certeza que no habría llegado allí sin aquella lluvia, aquella ventana empañada y aquel primer dibujo pegado en un coche, hecho por una niña que vio lo que él aún no podía ver en sí mismo. Una tarde silenciosa, encontró a Amara sentada en los escalones de la entrada del instituto, mirando al cielo. Se acercó lentamente, se sentó a su lado y permaneció en silencio. Después de unos minutos, ella preguntó: «¿Recuerdas cómo nos conocimos?». Él sonrió. Dijo que recordaba cada detalle: la lluvia, el cristal empañado, el susto, el dibujo. «Pero lo que más recuerdo», añadió, «es lo que sentí. Fue como si alguien me hubiera despertado por dentro». Ella no dijo nada. Ella simplemente apoyó la cabeza en su hombro, como lo hacía a veces, y se quedaron allí, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente.
Así sucedieron las cosas más importantes entre ellos, sin fanfarrias, sin grandes discursos, solo presencia. Esa noche sería la última vez que vería a Amara cuando era niña. Sin previo aviso, sin hacer ruido, comenzó a crecer. Las manos se hicieron más grandes, los ojos permanecieron hundidos, pero la mirada ya tenía un rasgo femenino. El tiempo pasó rápido, y aun cambiando su rutina, ella continuó yendo al instituto. Ahora ayudaba a los demás niños, mediaba en 1900 conflictos y cuidaba los materiales. Un día, uno de los nuevos estudiantes preguntó, ¿eres su hija? Ella se rió y dijo que no. Pero ella lo miró desde lejos y le guiñó un ojo. Y en ese gesto había todo: complicidad, agradecimiento, amor sin nombre. No necesitaba un título. Él no era un padre, ni un guardián, ni un salvador. Él era simplemente el hombre que ella dibujó cuando nadie más lo vio. Y eso fue suficiente. Años después, en una entrevista que aceptó dar a regañadientes, le preguntaron ¿qué había cambiado más en su vida desde que conoció a Amara? Pensó unos segundos y respondió, antes era de los que miraban el mundo intentando arreglarlo todo desde afuera. Hoy he aprendido a escuchar lo que hay dentro antes de intentar cambiar lo que hay fuera. El periodista insistió y preguntó si creía haber salvado a esa niña. Él se rió. Ella me salvó primero. Yo solo le devolví el favor. La frase salió sin esfuerzo, pero resonó durante días en las cabezas de quienes la escucharon y terminó en el pie de página del informe. A muchos lectores les pareció hermoso, otros ni siquiera prestaron atención, pero para él eso no era un lema, era un recuerdo, era verdad. A veces todavía conduce por esa calle donde todo empezó. La casa sigue ahí, ahora con pintura nueva, el techo arreglado y flores en el jarrón que antes estaba seco. Se detiene unos segundos, baja el volumen del coche y mira fijamente. No es necesario bajar, no es necesario revivir nada, solo necesitas recordar, porque fue allí, sin darse cuenta, que empezó a dejar de ser quien el mundo esperaba y empezó a ser quien realmente era. No hay estatuas, ni homenajes. La vida continuó, pero dentro de él hay un lugar que nunca volverá a ser el mismo. Un espacio marcado por el silencio de una niña de 10 años, por las huellas de un dibujo en una ventana mojada y por un grito de auxilio que finalmente fue escuchado. En un reciente cumpleaños, Amara lo sorprendió con un regalo, un marco sencillo, hecho por ella misma, con un único dibujo en su interior. Fue el primero de la historia, el de los ojos cansados y la leyenda. Parece enojado. De hecho, está pidiendo ayuda a gritos. Pero ahora había un nuevo detalle. Debajo del título original escribió a mano, pero aprendió a escuchar. Sostuvo el cuadro con cuidado, como si contuviera dentro un trozo de su propio corazón. Los invitados que estaban alrededor no lo entendieron muy bien, pero él y ella lo sabían. Fue el final de un ciclo, prueba viviente de que un hombre puede cambiar, que un corazón cerrado puede abrirse si alguien tiene el coraje de sacar la llave. Después de la fiesta, mientras colocaba cuidadosamente el regalo en el estante de la sala, miró a su alrededor. Vio a su esposa hablando con amigos, a los niños corriendo por el jardín, una pared llena de dibujos colgados y una sensación de paz que nunca hubiera creído posible años antes. No fue suerte, no hay milagro, era presencia, estaba escuchando. Fue la insistencia silenciosa de una niña que veía más allá de lo que mostraban sus ojos. No sabía qué le depararía el mañana, pero de una cosa estaba seguro: nunca más volvería a pasar desapercibido ante un niño que dibujaba en silencio, porque ahora sabía lo que eso podía significar. Y cuando aprendes a ver verdaderamente, nunca vuelves a ser ciego. Hoy, si alguien le preguntara qué cambió primero, él o la vida que lo rodeaba, no sabría cómo responder con precisión, pero recuerda claramente ese momento en el tráfico, la lluvia,
corriendo por la ventana y la extraña sensación de verse retratado por alguien a quien nunca había conocido. Fue como si el alma hubiera sido expuesta, pero de una manera suave. Y eso lo cambió todo. Desde entonces, ha estado buscando caras como la suya en ese dibujo, los que parecen duros, pero en silencio piden ayuda. Ya no necesitas fingir que lo entiendes todo. Ya no se molesta en admitir que sintió miedo, ira, tristeza, porque ahora sabes el valor de ser visto y el poder de mirar atrás con la verdad. La vida continuó, como siempre sucede, pero hay días en que se despierta antes de que salga el sol, prepara café, se sienta en el porche y mira dibujos antiguos. Cada trazo, cada título, cada pequeño detalle. Amara ya es casi una adulta hoy. Estudia arte, pero todavía dibuja como si escuchara al mundo. Hablan menos, pero el vínculo permanece, sin presión, sin obligaciones. Porque vínculos como este no necesitan presencia constante, solo necesitan existir. Y cuando alguien le pregunta, ¿por qué ayuda tanto? ¿Por qué invierte tiempo, dinero y energía en historias de personas invisibles? Responde con la misma frase de siempre, porque un día alguien me vio antes de que yo supiera quién era, y esa mirada nunca lo abandonó.